El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad contamos con la presencia del profesor Óscar Emigdio Benítez, instructor y entrenador de fútbol profesional. Ha dirigido diferentes equipos de la primera división, selecciones nacionales, ha desarrollado también simposios y participaciones a nivel de FIFA. Para mí es un honor, un privilegio contar en esta oportunidad con la visita del profesor Benítez y también que nos trae buenas noticias. Un escritor más, un libro más para el país con toda una trayectoria de vida entregada al fútbol, al deporte, a la formación de jugadores, a la prevención de la violencia, porque ha sido parte de todo este enfoque de nuestro invitado, profesor Óscar Emigdio Benítez. Gracias por su presencia, por aceptar mi invitación y encontrarnos en el set. Buenas noches, Ricardo. No, gracias por la invitación, la verdad que es agradecido, es un placer compartir, gran amigo con su padre. Entonces, y hablar de lo que uno más ha hecho en la vida, que es el fútbol, pues siempre estamos a la disposición. Profesor, ¿cómo inicia toda esta trayectoria de vida entregada al fútbol? ¿Cómo decide usted estudiar y prepararse para ser un entrenador clase A y recorrer todo ese camino que muchos de nuestros invitados nos han compartido, pues que no es fácil? Ahora ya existe clase D para ir escalando en los diferentes niveles y llegar a poder dirigir en la primera división o en las selecciones mayores. Bueno, después de 60 años de andar en el fútbol, a los 17 años ahí en el equipo del pueblo, como así nace toda la historia, 11 berlinés en la ciudad de Berlín, pues nos inscribe el equipo en Liga Mayor B, porque en ese tiempo, estoy hablando de 1963, en ese tiempo el fútbol era amateur, no había fútbol profesional, y solo eran dos ligas, la Liga Mayor A que le llamaban y Liga Mayor B. En el pueblo era la Liga Mayor B, entonces un puñado de jóvenes nos inscriben después de vernos en un torneo local y nos llevan al Barraza, a un partido contra el Corona, me recuerdo, contra jugadores San Benito Berríos, que son de los que me han quedado en la memoria. Y entonces estaba recién inaugurado el estadio, hoy Juan Barrijo Barraza, con aquellas gradas que yo las recuerdo originalmente como eran, con una pista atlética como el de Santana. Y nos golearon, porque era un equipo joven. Porque el siguiente domingo arrancaba el torneo, ya el campeonato de la Liga Mayor B, y nos tocó enfrentarnos al vencedor de Santa Elena, en Santa Elena. Recuerdo yo enfrentarnos a Lolo Milla, que jugaba en Sergio de Jesús Méndez, JJ Polillo, que era el mediocampista, de esos, un defensa central, el apellido Melara. Entonces, todo ese tipo nos dio quizás ese bagaje para poder seguir en el fútbol. Ellos triunfaron porque llegaron a Águila. Resulta que Águila se nutría de jugadores de Santa Elena, del vencedor más que todo, que fue fuente para ellos de jugadores de grande nivel. Bueno, pero yo continué en el fútbol. Me convertí en el 70 como director técnico empírico y siempre estudiando. Logré también al 75 ya mi primer título. Quizás ya cuando vi la cuestión del entrenador y que podía y quizás traía esa vocación, porque también tiene que nacer con una vocación, y ya lo agarré con una manera de hacerme profesional. En el 81, 82, debuté ya como profesional de asistente de don Conrado Miranda en Águila. Ya antes había dirigido equipos menores, escuelas de fútbol. Entonces ya viniendo de México, ya becado por el Comité Olímpico, que estuve 6 meses en el centro de capacitación, don Conrado me llamó porque él era me acuerdo que era el presidente de AEFES,
y era el secretario de Educación Física, se llamaba la parte de, que hoy es el INDEVA. Entonces, y él era el director técnico de Águila. Entonces me pescó porque estaba a 40 minutos de San Miguel y venía de una formación, de ver otro nivel de fútbol, porque en esos 6 meses me tocó estar en el estadio Azteca, por ejemplo, viendo los clásicos, estar en Toluca. Entonces, me gustó, y después voy a Águila y a empezar a dirigir a Piño, a Zapata, a la Garrobita Pineda, digamos, Paco Jovel. Entonces, grandes amigos, hoy nos encontramos y nos reímos de las cosas que pasaron. Y así me fui para 60 años que tengo de andar en el fútbol. Entonces decidí, voy a escribir algo. Voy a escribir algo, y así nació este libro que le di por llamarle Crónicas de un Soñador. ¿Por qué Crónicas de un Soñador? Porque yo sueño con un fútbol diferente. Yo sueño con un entorno de desarrollo de nuestras canteras, de nuestro jugador talentoso, diferente. Sueño porque los clubes alcancen ese nivel de clubes donde tengan su infraestructura, de esto y lo otro, que los hacen profesionales. ¿Por qué? Porque todo esto es el nivel que está esperando nuestro fútbol para pagar ese plus de tener una buena selección competitiva. Porque por tantos años yo estuve en selección nacional y son más problemas que cosas que nos sustenten para llevar esta selección a unos mejores resultados. Las 2 veces que fuimos al Mundiales, en el 70, viene de un fútbol amateur. Aquí lo digo yo en el libro, un fútbol amateur, porque en el 68 estuvimos en Olímpicos, que no había límite de edad, pero tampoco el Juego Olímpico eran con jugadores amateur. Entonces nosotros éramos amateur, teníamos una gran selección. Ahí nace como Loro Castro, Pipo Rodríguez, toda esa generación de futbolistas que nos llevaron hasta el Mundial de 70. O sea, como veamos nosotros que teniendo un seguimiento de competencias o de formación se puede conseguir resultados. Después soltamos eso y seguimos casi con la misma tónica. Pero en el 82 nació una generación diferente de futbolistas, como el Pájaro Hueso, como el mago Jorge González, el mágico. Ahí sale Paco Jovel, Tuco Alfaro, todos esos jugadores que fueron diferentes de una generación. Entonces fuimos al 82. Pero después nos quedamos solo elogiando los resultados, pues, viviendo del pasado. Y ya no se puede vivir del pasado. Hay que siempre ver el presente. Entonces, esas son de las cosas más importantes que nuestro fútbol ha tenido. Además, la participación, siendo ya entrenador Mauricio Alfaro, con la sub-20 que fue a Turquía en un mundial. Entonces, todo esto me dio el empuje para comentarlo en mi libro. La primera parte se llama Vivir para contarla. Entonces, digo vivir para contarla porque la he vivido. La mejor experiencia que he tenido en el fútbol, y que siempre recuerdo, porque siempre voy a Honduras y siempre saludo amigos y me tienen un gran respeto, es porque dirigí al Real España y dirigí al Motagua. Entonces, el primer salvadoreño que dirige 2 equipos de alto nivel profesionales en Honduras. Entonces, ese es vivir para contarla. Fui amigo, alumno, lo que sea, de Chela Tuclés. Entonces fui a dirigir grandes jugadores como el Arzú, el portero que fue al Mundial, Prime Maradiaga, que ya lo tuve como jugador, Caballero. Todos esos grandes cracks que estuvieron en el 82 en España fueron muy jugadores. Después culminé en Motagua en el 2001. Entonces, esas experiencias que, como digo yo, vivir para contarlas, es que la cuento en el libro, como otras anécdotas más, va. El tema de ser el alumno de don Conrado Miranda, el alumno en Águila de don Carrasco Vivanco, don Hernán. Entonces, más que el libro para venderlo, es para agradecerle al fútbol lo que ha sido y cómo puedo colaborar yo también, porque también hablo temas importantes para los entrenadores. Profesor Benítez, 2 mundiales, 2 asistencias por generación espontánea.
¿Cuál sería la diferencia después de 40 años que no hemos logrado otro sueño mundialista? Y pues yo también ya vengo escuchando desde hace muchas décadas ese tema de que hay que invertir en las canteras, que hay que en las escuelas de los equipos, pero han pasado 40 años después de esa justa de España 82 y parece que no encontramos ese año 1. Fíjate que es interesante la pregunta porque nos lleva a muchas reflexiones, inclusive a investigaciones. ¿Qué pasó? Bueno, yo le podría responder en una parte. Allá antes del Mundial del 82, que México no fue a ese Mundial, o al 90, por ahí México no fue porque el tema de los cachirules, que alteró edades en juveniles. CONCACAF hizo una investigación a nivel del área de CONCACAF, porque este es el área que menos auge ha tenido. Últimamente sí, con el resurgimiento de Estados Unidos, con la MLS, clubes altamente profesionales y una selección competitiva, México, que por tradición, pero fíjense que en ese tiempo hicieron la investigación y se decía que el atraso en CONCACAF de nuestro fútbol, para que no sea de la alta competencia, primero, falta de infraestructura. 2, falta de clubes profesionales. 3, una liga altamente competitiva profesional y un entorno de desarrollo para los talentos. 5 temas. Entonces, vea usted, ahí está todo, ahí está la respuesta. ¿Hemos crecido nosotros en infraestructura? Pues yo pienso que no, porque el último estadio que se construyó en forma así, no renovándolo, sino que construyéndolo, es el de Chalatenango, que se quedó a medias. Yo tengo memoria. La infraestructura, poca infraestructura, por eso este gobierno apuesta mucho cuando hablan, ojalá que sea con ese sentido, esta liga que ha nacido y esa ayuda que el INDES le da al fútbol a través de las ligas, con 30 millones en 5 años, creo que es una inversión que nunca la ha tenido el fútbol. Pero puede estar el dinero, pero ahí la sapiencia, dónde hay que invertirlo y a qué rubro nos vamos a dedicar. Si sabemos que no tenemos infraestructura, habría que enriquecerla, porque el fútbol se juega en buenas canchas. Usted hoy en el último mundial, canchas de última generación, va. Entonces ya no se trata de aquellas canchas, como yo vi ayer, estaba viendo por la televisión jugando a Santa Tecla, creo yo, con uno de tercera, y se quejaron de la cancha. Es que esta cancha no se presta para el fútbol. Pero también en la primera división, cuando juegan en algunos estadios, también salen diciendo lo mismo. Entonces, en infraestructura sí tenemos que avanzar mucho. Porque cualquiera dice, no, si la cancha siempre tiene 105 metros de largo y 60 o 70 metros de ancho, pero donde se juegan no está en condiciones. O alguien puede decir, los futbolistas de la generación del 70 y del 82 jugaban en canchas de polvo, en canchas de tierra, en canchas malas y fueron. Pero también los otros jugaban igual también, porque Honduras, así, y aquellos han crecido en estos 40 años que usted está apuntando. ¿Va? Usted va a Costa Rica, canchas de primera generación. Honduras ha crecido mucho porque el último club que ha hecho algo diferente es Olimpia. Olimpia tiene una ciudad deportiva, donde tiene su centro de alto rendimiento para el desarrollo de sus talentos, sus equipos altamente profesional. Motagua, al cual yo tuve el honor de dirigir, que hoy el presidente está en funciones, Eddie Atala, un hombre con grandes proyecciones, un economista, un empresario, todo. Entonces, ha llevado a Motagua a la cúspide. Entonces, pero quizás la respuesta se dice que es a 5 partes. Infraestructura, clubes altamente profesionales, una liga competitiva, porque eso al final tiene una selección de primer nivel. Y después el entorno de desarrollo pues, lo tenemos que tener, porque el muchacho no se puede estar, el joven talento, no es lo mismo formarlo como lo formamos aquí cuando usted lo lleva a Europa o lo lleva a Sudamérica. En ese entorno de desarrollo, profesor Benítez, muchos padres de familia que están sintonizando este programa pueden decir, mi hijo quiere ser futbolista profesional, pero yo le digo que estudie, que se prepare, porque el futbolista en El Salvador no tiene mayor oportunidad de convertirse en eso.
ese entorno, ¿qué necesita? ¿Qué requiere para que los padres de familia cambien su visión, si es que lo puede entusiasmar y enamorar la infraestructura del fútbol? Sí, en ese sentido yo le puedo decir de que el fútbol hoy es una industria. Es una industria. Si el entorno de desarrollo, el chico está bien asistido por entrenadores capacitados, porque primero hay la figura del entrenador juega el primer puesto, ¿va? Una infraestructura buena para su formación y sus atenciones en la nutrición, en medicina deportiva, todo lo que se quiera. Eso vamos formando un futbolista diferente que a la postre tal vez no puede jugar aquí, pero pues ya podemos exportarlo. En el día que nosotros exportemos jugadores de 17, 16, 15 años que llevan allá, hemos crecido, porque ahí es donde está la plata. Sí, ¿cómo se llama? Hay jugadores que yo llevé en el torneo de CONCACAF sub-17, para el Mundial de Chile en 17 en Honduras, fue en el 2015. Llevé el torneo ese y me dieron para analizar México y Estados Unidos. Y resulta que me coincidieron que en las selecciones llegó Pulisic, jugador de selección y jugador en el Chelsea, jugó de 16 años ahí. Entonces de ahí ganaron el primer lugar y se fueron al Mundial de Chile. Ya jugando el Mundial de Chile lo contrata el Norm, de Alemania, lo contrata el club, se lo lleva de 17 años. A los 19 años ya estaba debutando en la selección mayor de Estados Unidos. Después lo compra el Chelsea en 70 millones de euros o 60 millones de euros. Eso es industria y eso viene a través de la formación, que nosotros no alcanzamos dos niveles, pero lo que dice usted, y tiene razón, los padres de familia, bueno, me tocó como su papá también le dijo, mira, horas de estudiar porque uno de mis dos varones, eso era fútbol. Y yo creo que lloró cuando le dije yo que no, que mejor estudiara, porque cuando Atlético Marte lo llamó la Alianza a la reserva, él pudo haber llegado porque fue compañero con William Ilaeta, ¿cómo se llama? Con quienes son de los que todavía andan jugando, estos ya son entrenadores, ¿va? Y perteneció a la generación de Díaz Arce, del Salco Rodríguez, el Memo quizás un poquito años más. Entonces, pero de esa generación son de futbolistas que pudieron, pero uno de padre de familia mejor prefiere que estudien porque ese es su futuro, porque acá no tenemos la oportunidad de... Hoy las cosas están mejor. Lo que pasa que, Ricardo, le digo una cosa, todos opinamos. Vale, yo veo desde la mañana que veo deporte, todo es opinión. ¿Quién trabaja y da el ejemplo? Son pocos que dan el ejemplo que hay que hacer. Nosotros nos faltan modelos de clubes, modelos de centros una relación, pero ¿cómo le digo? Sincronizada o coordinada o planificada con un futuro entre INDES, Federación y todas las divisiones, y todas las ligas, apuntando a un solo proyecto, porque nos desgastamos mucho cada quien haciendo su proyecto, y al desgastarnos se van los fondos económicos, ¿no? Si son los clubes, uno por allá haciendo las cosas como él piensa. Y no sé si la idea del que hicieron los gringos, que la MLS es un solo paquete. Cuando va a comenzar el torneo, distribuyen los jugadores donde ellos creen que van a llamar al mercado de aficionados. Y así han crecido. Entonces yo creo que tenemos que reinventar algunas cosas. Creo que capacidad, tanque de pensamiento, creo yo que existe. Lo que pasa a veces los intereses, ustedes lo saben mejor, que andan en su empresa, que a veces los intereses son los que nos ahogan. Que primero yo, después yo, y por último yo. Entonces no hay aquella cultura de servicio, de hermandad, y de ayuda uno al otro, del servicio más que todo, porque eso creo que sería una buena parte para solventar tanto problema. Porque se dice que somos un país pobre, pero como dice Jorge González, un país chiquito, dice mi paisito, como es chiquito, quizás por eso pensamos pequeño. En las cosas esas que habla, así, que tienen gran sentido. Entonces,
ojalá que hoy con esta comisión regularizadora apunte a solucionar esas cosas de futuro, y que los que van a entrar a esa dinámica también vayan con el espíritu de servir y de crecer, no solo de opinar, porque opinar, bueno, usted va al estadio y donde quiera que se siente, todos opinamos, pero es lo bonito también del fútbol, porque despierta pasión. Profesor Benítez, hemos tenido dentro de estos 40 años algunas conformación de selecciones nacionales que uno pudiera decir, incluso con grandes niveles, como esa selección de Cienfuegos, Díaz Arce, Cerritos, Memo Rivera, pero no se logró el sueño. ¿Qué es lo que está fallando al momento de que nos quedamos diciendo solo la era tal, y pasan las eras y nosotros no logramos llegar a una instancia de la Copa del Mundo en su etapa final? No logramos en esta última eliminatoria llegar nuevamente a la octagonal final, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Tiene que ver con el tema que usted propone siempre de las bases? ¿O qué es lo que sucede en este caso cuando nos enfrentamos a potencias como Estados Unidos, México, Canadá? Bueno, todas las federaciones, me imagino que la que está hoy tendría que formarse algo, tienen un departamento de investigación. Un departamento de investigación que hace el país, el otro que hace aquel, Y eso es necesario, ¿por qué no? Entonces, si ese departamento de investigación comienza a investigar a nivel centroamericano, uno se ubica en un lugar. Si hace 40 años hablábamos de esa selección triunfadora del Mágico, para acá nos hemos clavado en eso, en el pasado, como le decía al principio. Pero si nosotros investigamos el entorno, y el primer entorno que nosotros es un CAF, que es Centroamérica, que hace Belice. Nosotros menospreciamos a Belice en Nicaragua, porque por historia siempre de 7 arriba eran las goleadas. Hoy ya no le ganamos así. Hoy vino el equipo de Belice y nos eliminó en la Conca Champions al Platense de Zacate. Entonces ya hay que ver qué están haciendo ellos en su crecimiento para ver cómo estamos nosotros, comenzando desde ahí. Pero también tenemos arriba a Honduras, que ya tiene 2, 3 campeonatos mundiales y como 5 Juegos Olímpicos. ¿Qué hace Costa Rica, que ya va para su sexto parece, o séptimo Copa del Mundo? Porque cada vez que va a la Copa del Mundo, Costa Rica trae una enseñanza y trae plata. Porque se trata de que solo la presentación vale alrededor de 10, 11 millones, solo haber clasificado, más lo que usted puede seguir ganando en la competencia. ¿Qué hace Panamá? ¿Qué posibilidades tenemos para ser el primero en Centroamérica? Y después, como esto para clasificar, no solo se trata de un CAF Centroamérica, también tenemos que ver el Caribe. Y el Caribe estamos viendo que ellos culturalmente quizás nos llevan un peldaño en el aspecto que todos son dependientes de países de Europa, Trinidad y Tobago, por ahí Jamaica, creo, Inglaterra. Los técnicos se van para Inglaterra a prepararse. Después vemos a Curazao, a todo el Surinam, todo, se van para Holanda porque ya tienen su protectorado, digamos. Allá se van a preparar. Yo conozco entrenadores del Caribe que son pro UEFA. Entonces todo eso le da, y nosotros el nivel, y perdonen los compañeros entrenadores, pero hemos dejado caer la asociación en los últimos 20 años. Ya entrenadores de AF y con nivel que hablen fuerte ya no existe. Aquel AF cuando Armando Contreras es el presidente, el licenciado Palomo Sol, que en una etapa fue presidente, ese hombre hizo cosas para el entrenador, como imprimir un libro para nosotros los entrenadores, traer a técnicos de Sudamérica para que nos dieran no charlitas, sino 2 semanas de estar con ellos. Entonces, todo eso nos lleva a respuesta como a esas interrogantes que hace. ¿Qué ha pasado en 40 años? Es que no hemos hecho lo que corresponde. Fíjate que así
sin profundizar tanto, pero dando la idea, lo tengo plasmado en el libro. Por ejemplo, cuando hablo del trabajo en equipo. El trabajo en equipo es un problema en nuestro país, y en el fútbol más que todo, pero también en las cosas de gobierno. Cuesta, no sé si es por cultura, pero el trabajo en equipo, si nosotros le vamos dando la insistencia, podemos cambiar cosas. Muchas gracias, profesor Óscar Emigdio Benítez, por esta primera parte del programa. Importante todas las ideas, los conceptos, la experiencia, la vivencia con 60 años dentro del fútbol, brindando su aporte, sus conocimientos, esa pasión y ese profesionalismo que siempre hemos escuchado de sus labios. Al regresar conoceremos más sobre cómo el profesor Benítez plasma su pensamiento en este libro que quedará de Crónicas de un Soñador. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Saludamos a todos los televidentes a nivel nacional en nuestra señal Antenita de Conejo a lo largo y ancho del territorio nacional. Televidentes Cables Tigo, Claro y nuestras multiplataformas de redes sociales. Un tema que ustedes siempre están insistiendo que abordemos, todo lo vinculado al deporte, al fútbol de la primera división, a la selección nacional. Y en esta oportunidad contamos con el profesor Óscar Emigdio Benítez. Usted lo conoce, entrenador de grandes equipos a nivel nacional, a nivel de Centroamérica, selecciones nacionales, desarrollo del fútbol, instructor FIFA, y ahora nos viene a presentar su libro Crónicas de un Soñador, aún con olor a grama. Importante que usted apoye el trabajo, la obra del profesor Óscar Emigdio Benítez, ya que además de toda su experiencia como entrenador, como instructor, ahora trasciende y permite dejar parte de su legado, de su vida, por medio de este instrumento importante que no solo trae sentimiento, pasión, experiencia, vivencia, sino que trae técnica, que trae conocimiento. Profesor Benítez, aún con olor a grama, esto suena como que la número 5, como que esos zapatos suyos al estar en el césped, al estar en esa vivencia con los jugadores, con todo el cuerpo técnico, eso me denota a mí, pero usted que es el escritor, ¿qué nos introduce con este subtema bajo el libro? Bastante lo perciben como lo cuenta, ¿va? Que aún con olor a grama, porque todavía voy al estadio, todavía ando ahí en el quehacer, ¿va? Pero fíjate que nace allá por en los 63. Yo recuerdo que jugaba fútbol en el equipo de la Liga Mayor B, o estaba en aspirante, o santiagueño, algo así. Pero había un programa de un señor de Usulután, yo lo cuento ahí en los históricos del micrófono, porque hago mención de los históricos estos. En el caso, cuando hablo de históricos, hablo de Rosalío Hernández Colorado, del Pato Alfaro, de don Carlos Escopeto Osorio. May Centeno se llama el señor de Usulután. De ahí Usulután, cuando hablo de las escuelas, y no me atreví a hablar de Occidente porque de ahí poco conocía. El único que es el Aquino, que es alcalde de Sonsonate, fue alcalde. Cipote Aquino. Ajá. Pero las escuelas mayores de ese tiempo fueron en San Miguel a través de la radio Chaparrastique. De ahí salió Carlos Osorio, unos que están vigentes todavía, Ismael Nolasco. Y de Usulután salieron también voces de la JI, y esa JI se llamaba la emisora, o se llama. Ahí salió Raúl Beltrán, salió Segovia, Armando Segovia. Arnoldo Batres. Don Arnoldo Batres, gracias, sí. Y ¿cómo se llama? Y don May Centeno. May Centeno era el que le transmitía noticias el día domingo a la KL. Hay cosas que cuando uno en la vida le quedan grabadas, ¿va? Y don May Centeno siempre arrancaba ese programa cuando le daban el espacio, no sé si eran 10 minutos en la KL, decía: equipo que gana, toma Coca-Cola. Equipo que pierde, también toma Coca-Cola.
y aún con olor a grama. Y empezaba a hablar de todos los de equipos de tercera, de todo, hasta llegar a los de primera división. Entonces, y terminaba despidiéndose, el programa ha sido aún con olor a grama. Entonces a mí me quedó esa expresión de aún con olor a grama, digo, y tiene sentido. Después, platicando con gente, cuando discutía yo y cómo le pongo el libro, el amigo pariente que vive en Costa Rica, Renato Joya, es un doctor en educación y ha hecho alrededor de 30 libros. Mira, me dijo, yo no sé si quedarme crónicas de un soñador, le digo, pero que a mí me gusta aún con olor a las dos cosas también, me dijo, porque esas crónicas todavía las estás viviendo en el césped, todavía tienen el olor al césped, como lo estaba apuntando. Entonces, así nace esa cosa que a mucha gente le ha gustado, porque y aún con olor, así como una broma, ¿va? Y eso me da vida, porque ha sido parte, son 60 años de 1963, le digo 62, que debutamos como futbolista, hasta esta etapa, hasta el 19, digámosle, marcado, porque ya del 19 no hubieron torneos juveniles en CONCACAF, ya no fuimos invitados. Entonces estuve viviendo la última Copa Oro, entonces ya de mayores. Entonces todo esto, como se llama, hay una parte que llamo yo el fútbol infinito, y eso sí lo podemos tocar muy seriamente en su campo que es suyo, por ejemplo, el fútbol infinito, porque el fútbol es educación, prevé la violencia, y si no, que digan los padres de familia o el entrenador, es educación, porque a través del fútbol se dan los valores a los niños, que es el respeto, la solidaridad, trabajo en equipo, la disciplina. Entonces cuando la disciplina le va exigiendo el fútbol, el niño en sus estudios escolares lo aplica y es un niño diferente. El fútbol es música. Claro que es música, porque yo pongo allí a un director de orquesta que es holandés, que con una orquesta como de 60 músicas es capaz de tener captivada a la gente, tocando una melodía clásica o una melodía del Caribe, porque tiene maestros. Tiene gente que se divierte tocando el instrumento, que hacen armonía, que hacen técnica. Entonces yo me transporto y voy al estadio y veo un buen partido, y que el entrenador, que es el maestro que dirige la batuta, el último que yo he disfrutado es la final de Francia. 120 minutos. Costa Rica, sí, grandes maestros jugando fútbol. Es música, porque si no hubiera compás, no hubiera armonía, no hubiera alegría de los que lo hacen, el fútbol no tuviera. Pero hay algo más que yo lo apunto también, que es pasión. Es pasión. Y también ahí es peligroso la pasión desbordada. Y tantos temas que hablo yo del fútbol infinito. Entonces, temas que se salen, y hay una parte que no olvidar las raíces. Y eso sí es importante para nosotros los salvadoreños, que no olvidemos las raíces, porque he sentido yo que algunos que se van del país añoran, pero hay otros que se van del país que se olvidan de todo y hasta les da pena decir que son salvadoreños. Profesor, una estructura muy profesional de su libro, está la portada, luego está un resumen sobre su hoja y su trayectoria. Óscar Emigdio Benítez, Santa Clara, San Vicente, 1945. Junto a sus padres se establecieron en Berlín, Usulután, en 1952. Hay un desarrollo de toda su parte de su rica hoja de vida, sus servicios laborales: seleccionador nacional absoluto, Corea, Japón, Festfood, director de programa olímpico Sydney en el 2000 por la Federación Salvadoreña de Fútbol, seleccionador nacional U17, U20, U23, director del programa Escuelas de Fútbol Zona de Oriente. Luego también está el índice, y aquí está distribuido
en 38 capítulos. 38. El primero, Así comenzó la historia. El segundo, Vivir para contarla, como ya nos decía en la primera parte. El trabajo en equipo. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. El 5, Fútbol amateur en El Salvador. 6, El valor de las fuerzas básicas. El 7, La figura de un club. Y así sucesivamente. El capítulo 20, La Facebook apuesta 2026. La nueva visión, el fútbol infinito, como nos ha estado insistiendo. Modelo de juego en El Salvador, interesante. Pero, ¿qué es el fútbol infinito? Eso es lo que le estás viendo, que abarca tantas cosas, que el fútbol es algo grande, como le digo, es educación, es música, es pasión, es poesía. Fíjense que cuando hablo de que sí es poesía, tengo que hacer cita de Eduardo Galeano, el escritor, poeta uruguayo, recién muerto. Él tiene un libro que se llama El fútbol a sol y sombra, y toca todavía esas cosas cuando habla de los doctores del fútbol también. Entonces es poesía, y porque hay un término en su poesía que dice que en el fútbol es donde pegándole patadas a una pelota se demuestra el amor. Es bonita la cosa, porque es cierto, siempre le dicen al niño, la pelota hay que acariciarlo y hay que tocarla bien. Se lo dijeron cuando estaba en fuerzas básicas, ¿va? Y la manera que la toques bien, así va a salir la pelota, y si le da fuerza va a ser fuerte la pelota. Y hay un momento que llega a enamorar de la pelota porque ya no la suelta, ¿va? De pequeño, entonces eso lo toca como poesía. Entonces ese fútbol infinito hablo de fútbol industria, ese que acabamos de tocar. Entonces esto, si le vemos toda la dimensión del fútbol infinito, al final como se llama, colocamos al fútbol como algo grande, todo y cuando se vean las cosas de la manera más honrada que se pueda, porque también invita a la corrupción. Invita a la corrupción porque es un entorno muy diferente, de mucho lujo. Por ejemplo, ir a un mundial invitado por FIFA. Es eso, invitado por CONCACAF. Entonces, es peligroso que se distorsione la mente, ¿va? Porque hay otro término que dice darle poder a un hombre y verás de qué está hecho. Entonces, cuando yo tengo poder, ahí veo de que estoy hecho. Por ejemplo, el poder que no tiene, por ejemplo, que el país, nuestro presidente, tiene el poder. Entonces, ahí va a demostrar de qué está hecho él. Si de bondad, de esto y lo otro, de ayuda, de solidaridad, de ver un país diferente y todo. Así podemos medir nosotros las cosas. Me recuerdo, profesor, cuando vino el profesor Milovandi Joric, que los entrenos en el Estadio Cuscatlán llegaron a ser pagados. ¿Sí? Se pagaba un colón por entrar a ver el entreno, y estaba lleno prácticamente de sol preferente a sol preferente. Y la gente llegó tanto la ilusión, el entusiasmo, que comenzaron a salir pancartas Milovan para presidente. Esa es la pasión del fútbol. Esa es la pasión. Eso es lo que representa en nuestra cultura, antropológicamente, sociológicamente, lo que significa el fútbol en nuestro territorio. Correcto. Muchas personas no lo comprenden, no lo viven de esa manera, pero aquí hay personas aficionados que se levantan, se despiertan, la radio, la televisión, a consumir fútbol, local e internacional. Y hoy hemos perdido mucho campo, porque las redes sociales, todo esto, y más que todo la transmisión de la televisión por cable, nos damos cuenta de todo, de las ligas de alta competencia. Por ejemplo, uno se enamora de repente de algunas ligas que están viendo la de acá. Entonces es el reto que nosotros tenemos, o nuestros dirigentes tienen de la primera división. Cómo mercadeamos todo esto, cómo hacemos que el aficionado regrese. Yo recuerdo con lo que usted está hablando también, fue de las últimas, bueno, aunque cuando juega la selección siempre el aficionado está. Eso no es.
Y fíjate que es en el único lugar, cuando juega la selección, que nos podemos abrazar con el lustrador de botas, con el que anda allá, el rico se junta con el otro, nos ponemos la bandera y cantamos el himno nacional y hasta lloramos. Solo en el Estadio Nacional cuando juega la selección se ve esto. Después no. El del equipo A con el equipo B en el mismo sector, todo, en la misma grada, aplaudiendo. El aliancista con el aguilucho pintado así, cantando el himno. Porque es aquel de pertenencia, esto es mío. Entonces todo eso tenemos que destacarlo y creo que también falta muchas cosas de, como digo yo, de poder fundamentar programas donde también, y no solo le toca al fútbol, tal vez el Ministerio de Educación, eso, rescatar todos esos valores, como se llama, de pertenencia, de que esto, mi país es mío y lo voy a defender. El ejemplo lo tiene México. Yo lo digo así porque en esa oportunidad yo estoy en México. Hubo una discusión en el Senado y dicen a darse y no los podían controlar a todos y pusieron el himno, todos se pararon y fue la única manera de pararlos ahí. Es como una guerra de ideas. Entonces ese de pertenencia, yo he estado en partidos de las elecciones, aunque sean juveniles, es poniendo el himno y vamos todos mexicanos en pose de guerra, no es como que inicia el himno, pero hay un gran respeto. Entonces, todas esas cosas no son fútbol, pero vienen a ayudar a una cultura general de un país. Crónicas de un soñador, aún con olor a grama. ¿Cuáles son, digamos, las principales enseñanzas, reflexiones y cuál es el legado de esta obra para el fútbol, no solo de El Salvador, sino yo diría de toda nuestra región en CONCACAF? Quizás hay temas, porque hay unos temas que se van, como el de Jorge González, un tema como una anécdota, como vivir para contarla, pero hay temas serios, por ejemplo, para el entrenador, que se llama el legado de grandes entrenadores. El legado de, cuando yo hablo de Rinos Michel, ahí en ese libro hablamos, que es el precursor del antes y después del fútbol. Antes de 1974, en el Mundial de Alemania, la naranja mecánica salió con el fútbol, que dijeron el fútbol total. Rinos Michel lo tomó como fútbol pressing. Ahí hubo una gran diferencia. Lo que era el catenaccio, que ahí lo menciono, de ahí cambió la historia. De ahí ya vienen hasta últimamente, dicen presión alta, que a mí no me gusta esa expresión porque es mentira, en el fútbol es mentira. Yo lo considero que la presión nace después de una transición de juego, porque yo nunca puedo estar presionando arriba al rival, es imposible. Si el rival del otro, a menos que esté jugando con equipos técnicamente malos, pero si es una competencia pareja, no es que voy a hacer jugar presión alta, eso, presión alta que dicen. Entonces, eso lo apunto yo para los técnicos, porque están obligados a conocer la historia de esos grandes entrenadores y cómo ha ido evolucionando el fútbol. Porque no se trata, de repente yo estuve, me invitaron de AF, la directiva, para que yo llevara el libro a los entrenadores. Quizás pensaba que con la llegada mía podríamos tener más auditorio. Lamentable, 15 entrenadores. 15 entrenadores, y los mayores entrenadores eran de fuera, venían de estudiantes que tuvieron que venir o sea que hay poco interés de ser una mejor persona como entrenador. Entonces, sino que le tiran más a ir al curso, sacar su certificación, que los avala para poder entrenar. Eso es todo. Pero no hay el compromiso que se ha perdido de ser mejor cada vez, porque ser entrenadores competitivos. Entonces, quizás esa reflexión que le hago ahí al entrenador pueda valer. Si para el que trabaja en las canteras puede valer lo que es el valor de las fuerzas básicas, quiénes son los que son los que, de dónde depende esa formación, que es el mismo entrenador. Siempre recaemos en el mismo entrenador, en las tres figuras, digamos, el dirigente, el entrenador y hasta el árbitro. Entonces, son las crónicas, y aún con holograma, porque todavía tienen validez lo que digo ahí. Tiene validez. Entonces, al final yo concluyo diciendo algo.
siempre soy un apasionado del fútbol porque siempre me gusta un buen partido en la televisión. Este mundial lo viví fuera del país y tuve la oportunidad de verlo el mundial con grandes actores de la televisión. Va un panel de Telemundo que contrató una serie de gentes para comentar los partidos, para analizar el partido. Entonces todo eso le da también enseñanza. Cuando habla el Loco Abreu, estuvo en ese análisis, estuvo el Piojo Herrera, Hermosillo, hablando de Latinoamérica y de Brasil. Me parece que estuvo uno que fue del Mundial. El caso, como se llama, que uno de entrenador tiene que hacer ese reto de ser cada día mejor. Entonces, por eso yo siempre creo que soy apasionado, me gusta el buen fútbol en la televisión y voy al estadio. Y voy al estadio y me gusta ver a la gente que anda vendiendo el agua, la soda, la cerveza, ver a los entrenadores corriendo en su área, ver a los jugadores, ver a los árbitros, al dirigente, porque eso demuestra que todavía estoy viviendo el fútbol y es lo que me da mucha salud, creo yo, al final. Profesor Benítez, el capítulo 38, el último, se denomina epílogo. Y es bien interesante cuando uno logra leer esta porción, que, amigo televidente, no la voy a leer para que usted también se entusiasme y pueda buscar este libro. Pero hay una frase con la cual usted despide: los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean caminos de progreso. Seamos héroes cotidianos de nuestro amado El Salvador, trabajando con voluntad, solidaridad, transparencia y con óptima eficiencia. Hace un reconocimiento sobre la carátula, el himno nacional, el prólogo para el profesor licenciado Manuel de Jesús Cañada, el profesor Hugo Ernesto Pérez, Orlando Canjura Urrutia, la dedicatoria Gratitud y Muéstrame un obrero. ¿Cómo logra usted conseguir que estos grandes amigos profesionales del fútbol decidan apoyarle con el prólogo de su libro? Bueno, comenzando que somos amigos y más que todo me entusiasmó la posición del profesor Cañada, licenciado Cañada, ¿va? Cuando yo les puse, me dijo, qué buena idea, me dice, buena idea, mándeme el machote. Entonces le mandé el machote. El doctor Canjura Urrutia, pues él es un hombre de letras, va. También le mencioné y me hizo algunas correcciones, algunas críticas, y siempre se mostraron afables para poderme apoyar, porque es un apoyo. Y Hugo Pérez, que desde que llegó a la selección, yo lo fui a saludar. Antes, cuando vino de auxiliar del Zarco, lo saludé. Yo en ese tiempo era presidente de los entrenadores. Hoy, después he llegado, siempre me he dicho, cuando usted quiera venir, profe, venga, platicamos abiertamente. Nada más que tengo que anunciarle, ¿va? Pero yo no soy de los que andan así, pero sí he tenido mucho contacto y le dije, fíjate que estoy haciendo mi libro. Lea el machote, leo, si le interesa y cree usted que puede, escríbame algo. Claro, no, me parece interesante porque toca temas muy importantes, porque yo tengo, cuando apuntamos al 26, la Facebook, es cuando hablo que también Hugo Pérez no es el Mesías del fútbol. Él solo no va a poder hacer todo. Tenemos que meter todo el hombro, porque estamos cerquita del 26, estamos a 3 años para ir a un mundial, ¿no? Y se ve fácil porque no va a estar Estados Unidos, no va a estar Canadá y no va a estar México. Pero yo lo veo también lejos. Está cerca porque tenemos 2 chances, ¿va? Pero yo lo veo lejos, porque la pregunta ahí dice, ¿qué estamos haciendo para lograr esto? Usted como aficionado, digamos, poniéndolo como un aficionado, se preguntaría, ¿y qué estamos haciendo para llegar allá? Para vencer a los de Centroamérica, para vencer a los del Caribe. Entonces podemos creer que no vamos a... ¿Cuántos meses llevamos sin trabajar con la selección nacional? Hubo el parón del Mundial, prácticamente noviembre y diciembre no hemos conocido sobre el trabajo de la selección nacional.
se ha finalizado la primera semana de enero de este año y parece que no hay conciencia de que necesitamos trabajar, porque algunos dan por sentado que al estar los organizadores en la etapa final, pues nosotros como que la vamos a tener fácil, pero no es así. No es así. Y también, profesor Benítez, me llama mucho la atención porque este detalle sí es prácticamente muy pocos autores en el mundo honran el matrimonio, honran a la ayuda idónea, a la compañera de vida, a la esposa. Claro. Y usted desarrolla en esta parte final una toma del matrimonio. Ahí ustedes la pueden acercar. Le voy a pedir a producción si nos puede hacer una toma cerrada para que ustedes puedan observar lo que es la fotografía. Ahí se ve mejor, se aprecia mejor. Está la foto del profesor Óscar Emigdio Benítez con su amada esposa. Y dice Óscar y Mary, 1968-2022. El matrimonio es un trabajo de todos los días. Se puede decir que es artesanal. Un trabajo de orfebrería, porque el marido tiene la obligación de hacer más mujer a la mujer, y la mujer tiene la tarea de hacer más hombre al marido. Crecer también en humanidad como hombre y mujer es un trabajo para siempre, pero hay que construirlo cada día. ¿Qué ha representado el apoyo de su esposa Mary en todo este trabajo y en su carrera deportiva, en su vida profesional, el apoyo de ella para que usted, alcanzado todas estas metas, la cúspide en su carrera profesional? Pues imagínense, estamos 54 años de vida matrimonial, 4 hijos, 2 varones, 2 hembras, 6 nietos. Pues todo eso creo que, y más que todo, creo que la base, como usted lo está apuntando, el respaldo, porque también ella es maestra. Y entonces cuando a la par de uno tiene una maestra, siempre la exigencia es de ser más. Con sus hijos siempre tuvo eso, de que tenían que ser unos profesionales, y que ser profesionales con el ejemplo de sinceridad, de honradez más que todo. Entonces así crecieron los 4. Los 4 están transmitiendo a sus hijos ese legado. Entonces siempre me apoyó diciéndome, te vas, yo me quedo. Por ejemplo, los 6 meses que estuve en México, tuve el apoyo, ella cuidó, y fueron los tiempos más difíciles, porque fue el tiempo del conflicto armado, donde llegaban a sacar a los maestros a sus casas. Ahí en mi ciudad, en Berlín, murieron muchos maestros, acusados de que no compartía con la idea de que se estaba viviendo. Entonces, y así que me voy a veces a otra, trabajé en San Miguel, que trabajé en Aguachapán, que trabajaba aquí, me fui a Honduras. Entonces todo eso es solo una mujer comprensiva y apoyando, lo entiende. Entonces yo creo que ahí he tenido más que todo el éxito en eso, por eso me atreví a sacar esa foto y sacar lo que ahí se lee, no lo escribió. Lea quién lo escribió. Papa Francisco. El Papa Francisco. Eso es lo que él dice que lo que es el matrimonio. Entonces es de hacerlo todos los días. Y eso es lo que yo le repito a los jóvenes, el matrimonio es para siempre, ¿verdad? El suyo es para siempre, pero cada día hay que irlo trabajando, si no se puede morir en cualquier momento. ¿A dónde pueden encontrar Crónicas de un Soñador aún con olor a grama? ¿Dónde lo podemos adquirir? ¿Dónde lo pueden buscar nuestros televidentes, cibernautas, los aficionados al fútbol en El Salvador y fuera de nuestras fronteras? Bueno, ahorita la tiene la librería La Ceiba. El precio es de $14.95 en La Ceiba, en todos los sucursales, en Santana, San Miguel, en La Popa y todos los que se dan aquí en los centros comerciales. Y también a través de mi persona,
En el 7871, 7154 me llaman y nosotros se los hacemos llegar también. Repitamos el número, por favor. 7871-7154. Con mi persona pues tiene un costo menor porque la librería pues lleva... ¿Redes sociales pues, suyas? Solo lo tengo en mi teléfono y lo han movido mis hijos y se han quedado calmados porque yo estuve más de 5 o 6 semanas fuera del país y donde también tuvo aceptación el libro porque estuve en Los Ángeles y presenté, ha quedado mucho libro allá en el norte y que algunos me escriben y me dicen que están muy bien atacados los puntos porque en algunos los hago recordándome cómo jugué como futbolista amateur, pero cómo es el cambio que tiene que haber en el fútbol, si queremos llegar al profesionalismo y a la industria del fútbol, porque a eso hay que apuntarle. Sí. Un club como Alianza acaba de hacer una venta el año pasado, parece, del jugador Osorio a algunos de los equipos de la MLS. Ya se hablaba de $350,000, ya eso no se ve aquí en nuestro medio. Pero en México se está viendo que la transacción de este muchacho que es del América, Álvarez, para que el apellido, se fue a jugar a Europa, a Holanda, creo que con el PSG, está hablando de $12 millones. Entonces ya eso, bueno, los hondureños tuvieron hace 2 años un ingreso de $30 millones del fútbol, que le ha ayudado a la economía nacional, porque eso ayuda a la economía nacional también. Entonces, creo que ese cambio sí tenemos que darlo, ese plus es necesario. Profesor Óscar Emigdio Benítez, quiero agradecerle por haber asistido a este foro a presentarnos parte de la trayectoria de su vida profesional, personal, su vida también de 54 años de matrimonio, este libro que también queda como un legado. Esperemos otro ejemplar para el próximo año o subsiguientes porque tiene mucho que aportar. Le bendecimos, esperamos que sea un año próspero, que este libro también cumpla el propósito para el cual ha sido diseñado y que también hacemos el llamado a los jugadores, a los entrenadores, a los directivos que puedan adquirirlo para que se formen, para que tengan esta ilustración y sobre todo porque tiene también toda una técnica profesional para el diseño, la revisión de muchos profesionales que le han apoyado. Sí, gracias. Primero agradecer a Dios que todavía me mantiene, todavía soy fútbol. Sí, y puedo aportar cosas como usted lo apunta, porque vivir 60 años pues no es fácil. Además siempre busqué, cuando hablamos de eso del apoyo del matrimonio, siempre busqué impulsarme más. Por ejemplo, yo estuve en España con Real Madrid, con Barcelona, con Johan Cruyff, con técnicos de alto nivel. Entonces, eso le dejan enseñanza a uno. Entonces, agradecerle a Dios en qué puedo seguir aportando y tener amigos como ustedes que nos dan la oportunidad de estar en un canal de televisión y pues esperar que es lo que nos depara el del futuro. Muchas gracias, profesor Óscar Emigdio Benítez. Amigos televidentes, cibernautas, hemos llevado un tema diferente. El fútbol, que es pasión, pero también cuando un profesional entrega su vida y lo logra posicionar como esa integralidad del fútbol, que en prevención de la violencia, en educación, en principios, en valores, posiblemente no lograremos una estrella mundial en el fútbol, pero tendremos un mejor ciudadano, una mejor persona. Que Dios les bendiga y recuerden, la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.